A ver, cuando pensamos en salmonela, casi siempre nos viene a la cabeza una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Unos días fastidiado y poco más. Pero, ¿y si te dijera que esta bacteria puede hacer mucho más que eso? Que puede llegar a invadir los huesos y poner en jaque una vida. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa cara oculta y peligrosa de la salmonela. Y lo haremos a través de una historia real que empieza de la forma más, de la forma más inesperada. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. ¿Qué puede tener que ver una tortuga, una mascota, con una visita de urgencia a un hospital? Pues la respuesta, fíjate, es la clave para entender cómo una infección que consideramos común puede transformarse en una auténtica pesadilla. Empezamos con la primera parte de esta historia, una cojera misteriosa. La cosa nos sitúa en las urgencias de un hospital. Allí, un equipo de médicos se enfrenta a un caso que, desde luego, va a poner a prueba toda su capacidad de diagnóstico. La protagonista de todo esto es una niña muy pequeña de apenas 19 meses. Es fácil imaginar la angustia de la familia al llegar a urgencias viendo que a su hija le estaba pasando algo muy grave. Y los síntomas, bueno, eran para echarse a temblar. Fiebre por las nubes, un llanto que no paraba. Y lo que dejó a todo el mundo helado, de repente la niña no podía caminar. O sea, un día antes estaba correteando por ahí sin problema y ahora, nada. No podía ni sostenerse en pie por una cojera que apareció de la nada. El equipo médico, claro, se pone a atar cabos. La primera pista, la familia había vuelto de un viaje a Nicaragua hacía un mes. Segunda pista, y ojo con esta, en casa tienen una tortuga de mascota. Y la confirmación de que algo iba muy mal llega con los análisis de sangre. La proteína C reactiva estaba disparada, una señal que no deja lugar a dudas de que hay una inflamación muy severa. Finalmente, una resonancia magnética desvela el misterio de la cojera. El diagnóstico es osteomielitis aguda, o sea, una infección gravísima en el fémur y además artritis séptica en la cadera. Pero, ¿quién era el culpable de todo esto? Los cultivos del laboratorio lo dejaron meridianamente claro: la bacteria Salmonella. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, si cabe. ¿Cómo es posible que una bacteria, que asociamos casi todos con una gastroenteritis normal y corriente, acabe atacando el hueso de una niña? Para entenderlo, tenemos que conocer un poco mejor a nuestra protagonista, la salmonela. A ver, para que nos entendamos, la salmonela es un tipo de bacteria que vive en el intestino de muchísimos animales, desde las aves hasta los reptiles. Hay muchos tipos, pero su característica principal es esa capacidad que tiene para saltar de los animales a las personas y provocarnos enfermedades. Es importantísimo entender que no toda la salmonela es igual. La que nos suena a todos, la de las intoxicaciones alimentarias, es la que se conoce como no tifoidea. Es de lejos la más habitual. Pero luego hay otra, la tifoidea, que es mucho más peligrosa y es la que causa la fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica muy seria. Y ojo, que la llamemos común no significa que sea inofensiva, para nada. A nivel mundial, la salmonela no tifoidea provoca casi 94 millones de gastroenteritis al año y es responsable de unas 155.000 muertes. Está claro que hablamos de algo mucho más serio que un simple dolor de barriga. ¿Y de dónde sale? Pues en los niños, sobre todo, las fuentes están muy claras. Los reptiles, como la tortuga de nuestro caso, son portadores de libro. También las aves de corral. Y, por supuesto, comer productos de origen animal que estén contaminados o simplemente el contacto con las heces de animales infectados. Vale, pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Cómo pasa la salmonela de ser un problema del intestino a convertirse en una infección que invade todo el cuerpo? Vamos a seguir el camino que hace la bacteria para conquistar el organismo. El proceso es como una operación militar en 4 fases. Primero, la ingestión. La bacteria entra en el cuerpo a través de la comida o el agua. Segundo, la invasión. Consigue atravesar la barrera del intestino. Tercero, y aquí la cosa se pone seria, llega al torrente sanguíneo, una fase que se llama bacteriemia. Y desde ahí, cuarto paso, tiene vía libre para viajar por todo el cuerpo y asentarse donde quiera, en los huesos, las articulaciones o incluso en el cerebro. Y estas infecciones a distancia pueden ser devastadoras. La bacteriemia, o sea, tener bacterias en la sangre, es lo más común. Pero también puede provocar meningitis, una infección cerebral con una mortalidad que puede llegar al 70%. O como vimos en nuestro caso, osteomielitis, la infección del hueso. Y hay que tener claro que el riesgo no es igual para todo el mundo. Los niños más pequeños y las personas con el sistema inmune debilitado son sin duda los más vulnerables. Bien, entonces, ¿cómo luchamos contra esta invasión? Por suerte, tenemos armas para combatirla. El problema es que la bacteria también está aprendiendo a defenderse, y eso, claro, supone un desafío enorme.
Si volvemos a nuestro caso, a la niña de 19 meses la trataron durante semanas con antibióticos directamente en vena, en concreto con cefalosporinas de tercera generación. Y por suerte, el tratamiento funcionó. La fiebre bajó y poco a poco fue recuperando la movilidad. Final feliz. Pero aquí es donde surge el gran problema de nuestro tiempo. ¿Qué pasa si la bacteria es resistente a los antibióticos? Esta cita es demoledora. La resistencia aumenta muchísimo el riesgo de que la infección se vuelva invasiva y de que el paciente termine hospitalizado. La batalla se vuelve infinitamente más difícil. El origen de esta resistencia es doble y muy preocupante. Por un lado, el mal uso que hacemos de los antibióticos en personas. Pero un factor clave, y a veces olvidado, es su uso masivo en la ganadería. Esto crea el caldo de cultivo perfecto para que las bacterias se hagan más fuertes, y esas superbacterias pueden acabar llegando a nosotros a través de la cadena alimentaria. Entonces, ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a la parte práctica, porque la prevención es, sin ningún género de dudas, la mejor estrategia. La primera línea de defensa está en la cocina. Es simple, la salmonela no aguanta el calor. Por eso es fundamental cocinar los alimentos por encima de los 70 grados, mantener esa temperatura al menos 2 minutos y, muy importante, asegurarse de que el calor llega bien a todas las partes del producto. Los huevos, un clásico. Hay que tratarlos con cierto mimo. Un error común es lavarlos. No hay que hacerlo, porque podemos quitarles su barrera protectora. Lo ideal es cascarlos en un bol aparte, para que ningún trozo de cáscara contamine la comida. Y por supuesto, una vez preparados, consumirlos cuanto antes. Y por último, las reglas de oro de la higiene, que nunca está de más recordar. Lavarse las manos es innegociable, sobre todo después de tocar carne cruda o mascotas. Limpiar a fondo todas las superficies y utensilios. Y algo clave, la contaminación cruzada. Hay que evitar a toda costa que los alimentos crudos toquen los que ya están cocinados. Al final, la historia de esta niña y su tortuga nos enseña una lección vital. La amenaza de la salmonela va mucho más allá de una simple intoxicación. Tenemos el conocimiento para combatirla, desde cómo cocinamos un huevo en casa hasta cómo regulamos los antibióticos a nivel mundial. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos de verdad conectando todos los puntos y haciendo lo suficiente para protegernos?